Listo. Ok, sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Ya va, que ahora está tosiendo mi computadora. Y ya se puede descargar el Atlas. Lo estoy cargando ahorita por la computadora. A ver, porque el teléfono mío nada. No quiere vale. nada. Coño, qué problema con esto, bueno. Ya va, que creo yo que debes, no sé qué le pasa a la computadora. Ya va, no se muevan, no se muevan. ¿Ven mi pantalla? ¿Cómo? ¿Ven la pantalla? Sí. Sí. Ok. Bueno, hoy entonces vamos a ver si nos deja el internet las articulaciones de lo que es la pierna y el pie, ¿ok? Las articulaciones de la pierna son muy fáciles, son las más fáciles del miembro inferior. La pierna está constituida por dos articulaciones, que son las articulaciones tibio-peronea, proximal y distal, ¿ok? La articulación tibio-peronea proximal une la epífisis proximal del peroné con la epífisis proximal de la tibia. Y la tibio-peronea distal une la epífisis distal del peroné con la epífisis distal de la tibia. Facilito. Ambas articulaciones son de tipo sinoviales. ¿Por qué? Porque unen hueso con hueso. Son de artrosis porque son articulaciones móviles y a su vez son artrodia. Quiere decir que articulan segmentos planos. De aquí en adelante no hay articulación que tenga medio de coartación. Por cierto, hablando como los locos. ¿Cuáles son las dos articulaciones del miembro inferior que tienen medio de coartación? Hola. La articulación coxofemoral y la articulación de la rodilla. Correcto. Correcto de correcto. Las únicas dos articulaciones del miembro inferior que tienen medio de coartación son la articulación tibio-peronea, articulación femorotibial, que es la de la rodilla, y la articulación coxofemoral. ¿Y el miembro superior cuáles son las dos que tienen medios de coartación? Hablando como los locos. La glenohumeral y la articulación del codo. ¿Cuál? Oh, La la glenohumeral y la articulación y del codo. no. Falta otra. Falta otra. No, la del codo no tiene medio de coartación. Ah, Es la glenohumeral y falta otra. Espérate. Ah, Sí. se rinden. Por esta ocasión. La esternoclavicular. Acuérdense que tenía el disco external. ¿Se acuerdan? sí. Ah, ok, está bien. Ok. Entonces esas son las dos de miembro superior que tienen medios de coartación y de miembro inferior son las dos que también nombramos. ¿Qué medios de unión tiene esta articulación? La proximal tiene lo que son la cápsula, obviamente, porque es articulación sinovial, y los ligamentos de la cabeza del peroné, anterior y posterior.
Y la distal tiene su cápsula y los ligamentos tibiofibular, al peroné también se le llama fíbula, ¿ok? Es el segundo nombre del peroné, fíbula. Entonces tenemos los ligamentos tibiofibular anterior y posterior, ¿ok? Muy bien. Entonces fíjense, esta es una cara anterior de una rodilla derecha. La rótula, la articulación femorotibial. ¿Qué es esto que está aquí? Entre los cóndilos y las mesetas tibiales. ¿Qué es esto que está aquí? A ver. ¿Quién me lo dice? Esto no es cartílago hialino. Cartílago hialino, pero ¿qué es eso exactamente? Tejido conectivo. ¿Qué es esto? No. ¿Cómo se llama esto? Disco articular. ¿Y cómo se llama el disco articular de la rodilla? Nada. ¿Se rinden? Sí. Meniscos. Menisco externo y menisco interno. Los meniscos. Yes. Yes. Ya empezó el internet. He tenido problemas con el internet desde el lunes, increíble. Pero he tenido problemas. Por eso si se llega a caer, espera un ratico que Sí. si se vuelve a caer, espera un momentico y vuelve a entrar. Ok. Entonces, estos meniscos. Estos son los meniscos. Menisco externo y menisco entonces, interno. ¿Se acuerdan? uno se parece a una O y el otro como una C, ¿no? Exactamente. ¿Se acuerdan? Sí, se acuerdan. Sí. Este es el ligamento colateral externo de la rodilla, ligamento colateral interno de la rodilla. Y esto que ustedes ven aquí, esto es la articulación tibio-peronea proximal, que tiene el ligamento de la cabeza del peroné anterior y el ligamento de la cabeza del peroné posterior, porque no lo vemos aquí porque obviamente es un exterior. ¿Ok? Pregunta de razonamiento. Esto que está aquí es la membrana interósea. ¿Por qué la articulación tibio-peronea proximal y la distal tienen tan poco ligamento? O sea, son dos ligamentos nada más. ¿Por qué? Porque la membrana interósea lo sostiene. Exactamente, la membrana interósea refuerza la unión de los dos huesos. ¿Ok? Esa es la función de la membrana interósea, mantener los dos huesos bien unidos. ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí. Ok. Y esto que estamos viendo es la articulación tibio-peronea distal. Sigue siendo, a ver, esto sería izquierda. Esto es una articulación tibio-peronea distal izquierda. Esto es interno, esto es externo. Esto es una vista anterior, esto es una vista posterior. Fíjense cómo la epífisis distal del peroné y la epífisis distal de la tibia se unen y forman esta estructura que oído al tambor. Esto se llama garganta astragalina. ¿Ok? Las dos epífisis distales se unen y forman esta estructura que se le denomina garganta astragalina. La garganta astragalina es la que se va a articular con la polea del astragalo. Ya eso lo vamos a ver. ¿Ok? Garganta astragalina. Muy importante eso, ¿vieron? Y aquí les muestro el ligamento tibio-peronea anterior y el ligamento tibio-peronea posterior. ¿Ok? ¿Qué es esto que está señalándose aquí con el cursor? Esto
El maleolo interno. Maleolo interno. Y esto, Maleolo externo. ok. Entonces, garganta astragalina, ¿oyeron? Muy importante, muy importante. ¿Qué movimientos realizan estas articulaciones? Movimientos de deslizamiento, porque son articulaciones planas, ¿ok? Muy bien, estas son facilitas estas dos. Vamos ahora sí se monta el gato en la batea, porque ahora vamos con articulaciones de pies. Comenzando con la articulación del tobillo, ¿ok? O articulación tibio-tarsiana o tibio-astragalina, que une la garganta astragalina, fíjense bien, la garganta astragalina con la polea del astrágalo, ¿ok? Ya vamos a ver eso. Es una diartrosis, es una sinovial, obviamente, porque une hueso con hueso, y es una diartrosis. Y como involucra a una polea o una tróclea, acuérdense que polea y tróclea es lo mismo, se dice que es una articulación de tipo tróclea, ¿ok? Ustedes el tobillo lo pueden flexionar y extender, flexionar y extender. Si ustedes lo doblan, ustedes van caminando y se dan el pie, inmediatamente se les inflama el pie, se les inflama el tobillo, perdón. ¿Cierto o falso? Porque el movimiento natural de la articulación del tobillo es flexión y extensión. Flexión y extensión. Punto intermedio. Ajá. En cuanto a sus medios de unión, esta articulación tiene cápsula y tiene los ligamentos laterales, interno y externo. Y ya lo vamos a ver. Y como es una tróclea, solo realiza movimientos como una palanca de flexión y extensión. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo dije yo que se llamaba esto? ¿Qué cosa? Esto. Cuello. No, garganta. Garganta astragalina. Garganta astragalina. Eso. Garganta astragalina. Aquí lo estamos viendo desde abajo. Vean que están tapizados por cartílago. Aquí siempre yo digo lo mismo. En la literatura dice, no, el peroné no se articula con los huesos del tarso, pero realmente sí se articula. Ok, vean que el peroné está tapizado. Uy, empezó otra vez. Entonces, lo que yo estaba diciendo era que, vean que, bueno, para la pantalla algún día. Ajá. Vean que el peroné está tapizado de cartílago, igual que la tibia. Entonces, realmente sí se articula. Por eso ahí el libro está pelado. La polea astragalina, acuérdense que está en la cara superior del astrágalo. Por cierto, hablando como los locos otra vez, yo en mis loqueras. ¿Cómo se divide? No, pero ahí sale, no. Cabeza, cuello y cuerpo. Le iba a preguntar cómo se divide el astrágalo, pero olvídenlo, ya sale. Muy bien. Entonces, esto que vemos aquí arriba es la garganta, la polea astragalina, o también llamada tróclea astragalina. Esto se une con esto. Se forma la articulación tibio-astragalina o tibio-tarsiana, o articulación del tobillo. ¿Ok? Esa articulación tiene como medios de unión su cápsula y los ligamentos laterales, externo e interno. Fíjense, esto es una articulación tibio-astragalina derecha. Aquí la estamos viendo desde externo, esto es anterior y esto es posterior. Y aquí la estamos viendo desde interno. Esto es anterior, esto es posterior. El ligamento lateral externo se divide en 3 fibras, por decirlo así, o en 3 porciones. Una porción anterior, que es el ligamento peroné astragalino anterior, va desde el peroné hasta el astrágalo.
ligamento tibio peroné astragalino posterior, que va desde el peroné al tubérculo bendito. Se volvió a ir, se volvió a ir. Sí. Ajá. Entonces, a ver. Entonces, lo que estaba diciendo era que el ligamento lateral externo del tobillo o de la articulación tibio-astragalina se divide en 3 porciones. Una porción anterior que va desde el peroné hasta el astrágalo, un ligamento tibio peroné posterior, peroneo astragalino posterior, que va desde el peroné a la cara posterior del astrágalo, y el ligamento calcáneo fibular o calcáneo peroné. Acuérdense que el peroné también se le llama fíbula, que va desde el maliolo del peroné hasta la cara externa del calcáneo, ¿ok? Hasta la tróclea del calcáneo. Acuérdense que en la cara externa del calcáneo hay una estructura llamada tróclea. A ese nivel se inserta el ligamento calcáneo fibular o calcáneo peroneo. Este ligamento calcáneo fibular o calcáneo peroneo es importante recordarlo. Siempre lo van a encontrarse con el paciente que iba caminando por la calle, iba caminando, pisó mal y se torció el tobillo. Y al tobillo se le pone como un jamón. Eso ocurre porque recuerden que es una articulación troclear y el tobillo, por lo tanto, se flexiona y se extiende, flexiona y extiende, flexiona y extiende. Entonces, cuando la persona se dobla el tobillo, este ligamento se estira, se sobreextiende, incluso se puede romper. Otra vez se volvió ahí. Voy a tener que hablar del celular. Igualmente se entiende. Sé que tienen la like, así que lo voy a dejar. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Voy a optar por darles desde el teléfono hoy. No, hay que estar preparado. Sí, me tiene harto ya el internet. Ajá, entonces fíjense, lo que estaba diciendo, este ligamento se estira, se sobreextiende, incluso puede romperse, ¿ok? Y se produce el llamado esguince. ¿Qué es un esguince? Aquella patología, por decirlo así, donde un ligamento se sobreestira o se estira más de lo normal, se rompe o se desgarra, ¿sí? Producto de un movimiento no natural de la articulación. Por ejemplo, la articulación del tobillo. El paciente se dobla el tobillo y se estira justamente el ligamento. Normalmente se pueden estirar los 3 ligamentos, ¿no? Pero normalmente se estira es este. Cuando eso estira, rompe vasos sanguíneos, se produce una inflamación, una respuesta inflamatoria en el tobillo y se inflama todo el tobillo. Les pregunto yo a ustedes, ¿cómo creen ustedes que se trata eso? Descanso. Con reposo, correcto. ¿Por Se qué? trataría Porque yo tengo que también tratar de que con, este ligamento se mantenga. Ajá. con descanso, y se tendrían métodos terapéuticos, por lo menos el caso del uso de hielo, algo así. Exacto. Profe, Ya en iba ese para caso allá. no es obligatorio la inmovilización. Es inflamatorio, me imagino. Ya iba para allá. Ya iba para allá. Lo primero que tenemos que hacer es que este ligamento no se mueva más. O sea, que repose. Porque si él se sigue moviendo, va a seguir inflamándose, ¿verdad? Entonces hay que darle reposo. ¿Cómo le vamos a dar reposo? Primero, obviamente que el paciente no lo mueva. Acá le vamos a decir, señor, no apoye el pie, ¿oyó? No es que anda por ahí danzando, no apoye el pie. Segundo, va a depender. Ustedes van a encontrar al paciente, lo van a examinar y van a ver cómo ven el pie. Si ustedes ven el pie inflamado y no lo ven morado, basta con colocarle una inmovilización con una venda. ¿Sí? Hay que inmovilizar el pie por lo mismo que les digo. Hay que buscar la manera de que este ligamento no se mueva. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Inmovilizando el pie.
Si no está morado, no tiene cambio de coloración, se inmoviliza con una venda. Ahora, si el paciente ustedes ven que tiene morado, oye, se le puso el pie morado, el tobillo morado, quiere decir que los vasos, estos ligamentos siempre tienen vasos. Cuando ese ligamento se rompe, se lesiona, los vasos sanguíneos se desgarran, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros vemos el pie morado es un indicio para decir que el ligamento se desgarró ligeramente y hay que usar una férula. En ese caso se coloca una férula. Ya después ustedes se encargarán de buscar qué es una férula. ¿Oyeron? ¿Cuál es la diferencia entre una férula y un yeso? Y hay veces que el movimiento es tan antinatural, tan intenso, que se rompe totalmente el ligamento. En ese caso hay que operar. El esguince se divide en 3 grados. Grado 1 cuando el ligamento solamente se estira. Grado 2 cuando se rompe el ligamento parcialmente. Y grado 3 cuando el ligamento se rompe en su totalidad. En ese caso hay que operar al paciente. Lo opera el traumatólogo. ¿Me Profe, entendieron? el desgarro es la ruptura parcial, entonces. Ajá, exacto. Ah, ok. Exacto. Ajá. ¿Me entendieron entonces? Sí. Ok, seguimos. Y el ligamento lateral interno de la articulación tibio-astragalina tiene, él es como abierto, tiene forma de letra delta. ¿Ok? ¿Qué otra estructura tenía forma de letra delta en el miembro superior? El deltoides. El deltoides. Correcto. Entonces se le llama deltoides porque tenía forma de letra delta. A este ligamento se le debe llamar ligamento deltoideo, ¿ok? Porque tiene forma de letra delta y va desde el malleolo tibial, se va a insertar en el escafoide, en el calcáneo y en el astrágalo, ¿ok? Y se le llama ligamento deltoideo. ¿Me entendieron? Sí. Ok, Sí, profe. seguimos entonces. Ahí está, ligamento peroneo astragalino anterior, ligamento peroneo astragalino posterior, ligamento peroneo astragalino, ligamento calcáneo peroné y ligamento peroneo astragalino posterior y el ligamento deltoideo. Esto que vemos aquí son los dos tubérculos del astrágalo, el interno y el externo, y aquí vemos al ligamento calcáneo, peroneo astragalino posterior, que va desde el peroné, desde el malleolo del peroné hasta el tubérculo externo del astrágalo, ¿ok? Tubérculo externo del astrágalo. Muy bien. Ahora sí llegamos a donde se monta el gato en la batea. Ahora sí como tal. ¿Qué es las articulaciones del pie? Que son aproximadamente 458.000,2 articulaciones. Las articulaciones del pie relativamente se dividen igual que las de la mano. Se dividen en las articulaciones que unen los huesos del tarso entre sí, que son las intertarsianas. ¿Ok? Que tenemos las intertarsianas de la primera fila, donde tenemos, lo malo de las articulaciones del pie es que cada una tiene su nombre. Por eso es lo que complica la cosa. Entonces tenemos las intertarsianas de la primera fila, que es la que une el astrágalo con el calcáneo, que es la articulación llamada articulación astrágalo-calcánea, o también llamada talocrural. Esa es la articulación del talón. ¿Ok? La articulación talocrural. Y la intertarsiana de la segunda fila incluye las articulaciones que unen el escafoide con el cuboides, que es la articulación escafoideo-cuboidea, la articulación que une el escafoide con las 3 cuñas, que es la cuño-escafoidea, y la articulación que une la tercera cuña con el cuboides, que es la cuño-cuboidea. ¿Ok? Muy bien. La articulación astrágalo-calcánea se divide en una mitad anterior y una mitad posterior. La mitad anterior es una articulación artroidea, es decir, plana. Y la mitad posterior es una articulación trocoide, y es lo que nos permite a nosotros rotar internamente y externamente el pie. ¿Ok? Muy bien. Y las intertarsianas de la segunda fila todas son artroides. Ya lo vamos a ver de todas maneras. Aquí sí vamos a usar el atlas que yo tengo para que me puedan entender bien.
Tenemos articulaciones mediotarsianas, que son las que unen los huesos de la primera fila del tarso con la segunda fila del tarso. Estas articulaciones, ojo que es pregunta de examen, se les llama también articulaciones de Chopard. ¿Ok? Articulaciones de Chopard. Siempre pregunta, ¿qué son las articulaciones de Chopard? Ustedes tienen que responder, son las articulaciones mediotarsianas. Y se dividen en la astrágalo-escafoidea, que une la cabeza del astrágalo con el escafoide, que es una enartrosis, y la calcáneo-cuboidea, que es la articulación que une la cara anterior del calcáneo con la cara posterior del cuboides. Y es una articulación de tipo celar. Estas dos articulaciones son las que nos permiten a nosotros, o nos ayudan a nosotros a realizar la flexión dorsal y plantar del pie, la rotación interna y externa del pie, y la aducción y abducción del pie. Y también la circundición del pie. ¿Ok? Estas dos articulaciones. ¿Hasta aquí me están entendiendo? Sí. Sí, sí. Ok. Muy bien. Luego tenemos la articulación que une los huesos de la segunda fila del tarso con los metatarsianos, que es la articulación tarso-metatarsiana, o también llamadas articulaciones de Liffranc. Ojo que también se pregunta, ¿qué son las articulaciones de Liffranc? Las articulaciones tarso-metatarsianas. Todas estas son artrodias. Las intermetatarsianas son las que unen las bases de los 5 metatarsianos entre sí. Y estas también son artrodias. Y luego vienen las articulaciones metatarsofalángicas, que son las que unen la cabeza de los 5 metatarsianos con la base de las 5 falanges proximales y son de tipo condilias. Y luego tenemos las interfalángicas proximales y distales, que son trocleares, que son iguales a las del pie. El dedo grueso del pie, el primer dedo, no tiene falange, por lo tanto tiene una sola articulación interfalángica. Muy bien, de ahí para adelante todo es igual a la mano. Muy bien. Antes de hablar de los ligamentos, todas estas articulaciones son sinoviales y son de artrosis, ¿verdad? Y cuando hablamos de los ligamentos, siempre nos volvemos un mega recontra 8, pero ya van a ver que es muy, muy recontra fácil. No lo van a ver, ya va, déjenme abrir el atlas para poder explicar. ¿Qué pasa con esto? Okay. A ver, el atlas. Espero que no se pegue también como la otra vez, porque cuando no es el culo de la pestaña. Ajá. Ven, esto es un pie óseo. Ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Ajá, fíjense, vean bien. Primero tenemos la articulación. La articulación astrágalo-calcánea, ¿verdad? La intertarsiana de la primera fila, astrágalo-calcánea. Este hueso con este hueso. Fíjense que ya se dice, según la literatura, se divide en dos porciones, ¿ok? Para poder entenderla, hay que siempre recordar que se divide en dos porciones. Si la vemos de ladito, vamos a sacar un momentico el calcáneo. A ver, aquí. Si la vemos de ladito, o la vemos de abajo, fíjense que aquí vemos las dos superficies articulares que tiene, o las tres superficies articulares que tiene la cara inferior del astrágalo, ¿verdad? Que eso lo vimos en la clase de huesos. Ahí a ese nivel se va a articular entonces el, calcáneo. Sacamos ahora el astrágalo afuera y vean cómo se nos ve. Igualito, ven que tiene la misma forma. ¿Ok? Entonces, se dice que si la vemos ahora de lado, esta se divide en dos porciones, esta articulación. Una porción anterior, que es esta, que es una articulación de tipo, se me fue la idea, es una articulación de tipo trocoide, así es la cosa. La anterior es trocoide y la posterior, creo que lo dije al revés antes. La porción anterior es trocoide y la porción posterior es artrodia. ¿Ok? Esta porción que ustedes ven aquí articulando es totalmente artrodia, pero esta articulación